Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Hola, buenos días. Soy el doctor Jorge Gómez. Soy cirujano oncólogo aquí en Cancún Cancer Institute. Y el día de hoy les voy a hablar sobre sarcomas, específicamente sobre sarcomas de tejidos blandos. Y de ellos haré más énfasis en los sarcomas de tejidos blandos de extremidades, que son los más frecuentes. Pero recordemos que hay sarcomas también de hueso. Hay sarcomas de retroperitoneo, hay sarcomas en la cabeza y el cuello, pero el día de hoy hablaremos con más énfasis en los sarcomas de tejidos blandos de las extremidades, que son los más frecuentes. Los sarcomas son tumores malignos, neoplasias malignas que se derivan de células mesenquimales. Lo interesante con esto es que generalmente suelen ser asintomáticos, no tienen signos específicos y pueden aparecer en cualquier sitio, como lo comentamos anteriormente. En general, en los adultos forman el 1% de todos los tipos de tumores y la edad media de presentación es alrededor de los 59.2 años de edad. Como les comentaba, el 67% de estos ocurren en las extremidades y las extremidades inferiores son mucho más frecuentes que las superiores. Si hablamos de causas de este tipo de tumores, pues son tumores que tienen una causa desconocida, aunque hay algunas enfermedades genéticas que se asocian a ellos. Por mencionar algunas, como el síndrome de Li-Fraumeni, la neurofibromatosis, la poliposis adenomatosa familiar, el retinoblastoma, son algunas de ellas. Entre otros factores de riesgo se encuentra la radioterapia asociada al tratamiento de otros tipos de tumores, como de la mama, como el cáncer cervicuterino, como de los testículos, como de un linfoma, que en pacientes que se sometieron a este tratamiento, generalmente en la adolescencia, aumenta el riesgo de desarrollar hasta 50 veces más este tipo de tumores en un periodo de latencia de 10 a 20 años. Evidentemente hay factores genéticos involucrados, alteraciones genéticas en diferentes tipos de genes, por hablar de algunos en el genes de retinoblastoma, en el P53, entre otros. Lo interesante de esto es que los nombres de los sarcomas se derivan en el análisis microscópico de las células. Encontramos variedades especiales de tejido conectivo que semejan a las características bioquímicas y las características anatómicas de los diferentes tejidos y por eso reciben el nombre de sarcomas. Dentro de los diferentes tipos de sarcomas o de las variedades histológicas, el liposarcoma es el más frecuente con el 40% en extremidades. Le siguen los sarcomas pilomórficos indiferenciados y finalmente los leiomiosarcomas. Cuando hablamos de diagnóstico, el diagnóstico se establece a través de una biopsia, a través de un estudio histopatológico, donde vamos a identificar células pequeñas en las cuales hay que hacer diagnóstico diferencial con algunos otros tipos de tumores, como son los linfomas, como son los propios melanomas, pero para eso requerimos estudios de inmunohistoquímica para poder establecer un diagnóstico de precisión. Sin embargo, no solamente es suficiente saber el diagnóstico preciso del sarcoma, sino también para entender el comportamiento biológico necesitamos conocer el grado histológico y el tamaño tumoral. Hablando de algunos factores pronósticos, los factores pronósticos más importantes son el grado tumoral, que nos explicará sobre cuál será la conducta biológica, qué tanta capacidad tiene el tumor de crecimiento y de desarrollar metástasis o diseminarse de manera sistémica. El tamaño tumoral, considerando el tope de 5 centímetros, es decir, los tumores mayores de 5 centímetros son más agresivos y tienen más posibilidades de diseminación. Los tumores profundos, es decir, los tumores que están por abajo de las fascias. Y otro factor pronóstico asociado al tratamiento es los márgenes de resección positivos, es decir, cuando queda tumor residual, ya sea microscópico o macroscópico, es un factor pronóstico adverso. Si hablamos de los signos y síntomas, en general este tumor no tiene signos y síntomas específicos. Se caracteriza por ser masas asintomáticas de crecimiento progresivo, esas son las características. Cuando son pequeñas, menores de 5 centímetros, se puede hacer diagnóstico diferencial inclusive con tumores benignos como pueden ser los lipomas, pero el comportamiento de estos son que los tumores van creciendo hasta alcanzar dimensiones importantes. Por ejemplo, en un muslo el tumor puede crecer hasta más de 15 centímetros
sin ser clínicamente evidente, o sea, hay bastante espacio para crecer. Sin embargo, en una extremidad superior, el tumor alrededor de entre los 2 o 3 centímetros ya se puede identificar clínicamente. Entonces no es raro que el paciente llegue a la consulta con tumores que miden 20-25 centímetros antes de llegar a un diagnóstico. Bueno, si hablamos un poquito de los tumores retroperitoneales, el diagnóstico lo hacemos a través de una imagen de un tumor abdominal asintomático. En ocasiones pueden los pacientes debutar con oclusión intestinal o puede haber un dolor neuropático por compresión de una raíz nerviosa. En el caso de los tumores sarcomas de retroperitoneo, el diagnóstico diferencial son con linfomas, con tumores germinales o inclusive con tumores renales del páncreas o del duodeno. No hay, como les comentaba, ningún signo y síntoma que nos ayude a distinguir un tumor benigno de un tumor maligno en estas localizaciones. Por lo tanto, los tumores de tejidos blandos son susceptibles de una evaluación cuidadosa y especialmente de referencia a un sitio especializado para su diagnóstico y su tratamiento. En cuanto a los estudios diagnósticos, pues bueno, generalmente después de hacer la biopsia que platicábamos y de tener un diagnóstico de confirmación, pues bueno, tenemos que hacer estudios de imagen, especialmente en las sarcomas de extremidades. Preferimos la resonancia magnética como el estudio de elección, que nos permitirá caracterizar la extensión de la enfermedad, saber si hay un compromiso de los paquetes vasculos nerviosos, si hay invasión a hueso, y todo eso nos permitirá plantear si el paciente puede ser candidato a una cirugía de inicio o puede ser candidato a una cirugía para preservar la extremidad. En los tumores de alto grado, los tumores agresivos, los tumores grandes de tamaño, generalmente solemos también hacer estudios de extensión, especialmente enfocándonos al pulmón, para descartar enfermedad metastásica al momento del diagnóstico, y hacemos el estudio de elección, en este caso es la tomografía axial computarizada contrastada de pulmón. Para estudios, para evaluar sarcomas en el tórax, sarcomas en el retroperitoneo, sarcomas en abdomen, generalmente utilizamos la tomografía axial computarizada contrastada como método de elección. Como les comentaba, el diagnóstico definitivo lo hacemos a través de una biopsia y estudio histopatológico, en la mayoría de los casos antes de recibir un tratamiento definitivo, o en algunos casos el diagnóstico lo terminamos haciendo luego de practicar una cirugía en la pieza quirúrgica. Lo que es muy importante es que antes de someterse a un paciente a biopsia es necesario hacer las imágenes apropiadas del tumor para evitar alterar la imagen real. Es frecuente que a veces el paciente es biopsiado antes de tener imágenes para valorar las características del tumor y eso puede alterar la información. Si hablamos finalmente del tratamiento, pues la piedra angular del tratamiento es la resección quirúrgica con el mínimo deterioro funcional posible. Lo que intentamos es una resección completamente tridimensional, es decir, márgenes negativos. En ocasiones esto significa llevar a cabo alguna amputación de alguna extremidad. Sin embargo, en este escenario podemos considerar tratamientos inicialmente no quirúrgicos como la quimio, la radioterapia o ambos tratamientos de manera preoperatoria con el objetivo de poder favorecer una conservación de una extremidad y mejorar el control local. La radioterapia es otra manera de tratar a los pacientes, generalmente nos permite mejorar el control local, en particular en los sarcomas de tejidos blandos de extremidades. Podemos darla de manera preoperatoria cuando la resecabilidad inicial es dudosa y lo que queremos es favorecer una resección en la cual podemos conservar la extremidad, o podemos darle la radioterapia de manera posoperatoria, especialmente indicada para eliminar la enfermedad residual subclínica que pudiera quedar después de la cirugía. La quimioterapia es otra alternativa de tratamiento para este tipo de tumores. En general la utilizamos en los tumores de gran tamaño, en los tumores agresivos de alto grado, y generalmente la intención es tratar de hacer una citorreducción junto con la radioterapia para poder llevar a cabo una cirugía preservadora de extremidad. O también el objetivo sería tratar inminentes enfermedad metastásica temprana, que a veces no es detectada por imagen, pero probablemente sean pacientes que tengan enfermedad subclínica metastásica y puedan iniciar un tratamiento adecuado con quimioterapia. En cuanto a los resultados de los tratamientos, generalmente solemos revisar los resultados de los tratamientos de acuerdo a la supervivencia a 5 años. Hablando específicamente de un tumor de sarcoma de tejido blando de extremidades, la supervivencia va en las etapas 1, es decir, tumores
pequeños, menores de 5 centímetros, hasta el 90%. Sin embargo, la supervivencia cae hasta menos del 10% si estamos ante una enfermedad de etapa 4, es decir, con enfermedad diseminada sistémica, con enfermedad pulmonar en el momento del diagnóstico. Los pacientes, después de recibir un tratamiento, deben permanecer en seguimiento. El seguimiento se realiza acorde al riesgo de recaída que tiene el tumor. En general, la mayoría de tumores que recaen en los primeros 24 o 36 meses. El principal sitio de recaída es el pulmón, en el 80% de los casos. Y el segundo lugar es la recaída local, en el 70%. Solemos seguir estos pacientes vigilándose en la consulta de manera trisemestral o por lo menos 2 veces al año en los primeros años, haciendo estudios de imagen, exploración física, estudios de imagen del tórax. Sí, que generalmente hacemos tomografías cada 6 meses y hacemos también tomografías del lecho quirúrgico también cada 6 meses para descartar problemas de recaída. Y pues bueno, esta es una patología en realidad poco frecuente, pero cuando hablamos en un centro de concentración, en un centro oncológico, pues bueno, sí vemos este tipo de tumores con cierta frecuencia. Aunque es un tumor, dentro de los tumores más frecuentes, equivale solamente al 1%. Lo importante es que ante la sospecha de un tumor de estas características, el médico pueda referir al paciente a un centro especializado, donde se llevará a cabo todo el abordaje diagnóstico y donde se podrá consensar con un equipo multidisciplinario el abordaje de tratamiento que más convenga al paciente. Bueno, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima emisión del podcast. Gracias. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.